Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de San Mateo nos dice, después de que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y dice, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. ¿Qué impresión es esta? ¿Qué deseos tuyos? Pues ya lo vimos tanto ayer como antier, que tú, Señor, estabas triste por la muerte de Juan el Bautista y querías estar a solas, pero estas personas que habían estado con Juan pues tampoco querían quedarse solos y te fueron a buscar y por eso los alimentaste y pues ya eh, haces que tus discípulos se vayan, tú despides a la gente, pero lo que quieres es quedarte a solas para orar, para poder ayudarles después. Decía el Papa Francisco en el agosto del 2011, Jesús, retirándose al monte, ora durante toda la noche. El Señor, alejándose tanto de la gente como de los discípulos, manifiesta su intimidad con el Padre y la necesidad de orar a solas, apartado de los tumultos del mundo. Vamos pues a mirar si nosotros también deseamos estar pues a solas contigo cuando hay problemas. Miremos el problema que enfrentó Jesús. Juan el Bautista había muerto. ¿Y nosotros qué hacemos? Nicolás Diat, en este libro de Se hace tarde y anochece, le dice al cardenal Sara, ha esbozado un cuadro muy sombrío de la situación del mundo y de la Iglesia, que puede abrir el camino hacia una renovación. ¿Qué programa propone usted que se debería seguir? Y dice el cardenal Sara, yo no tengo un programa. Cuando se cuenta con un programa es porque se quiere llevar a cabo una obra humana. La Iglesia no es una institución que se pueda desarrollar o configurar sobre nuestras ideas. Lo que hay que hacer es sencillamente recibir de Dios lo que Él nos quiere conceder. Ponerse a la escucha de la palabra de Dios. Pues es lo mismo que dijo el Papa Benedicto el mismo día que asumió como Papa. No vengo a decir un programa de gobierno, no vengo a imponer mis propias ideas, sino que vengo a ponerme a la escuchar la palabra de Dios y a ponerla por obra. Pues venimos nosotros a eso. Es importante, qué importante es la oración. Y pues tu Señor nos lo quieres mostrar, incluso físicamente. Pues tú estabas en comunión total con el Padre, con Dios Padre, pero sacabas momentos para hablar pues momentos físicos para hablar con el Padre. Y sigue el cardenal Sara diciendo, en su carta apostólica Novo Milenio Neonte, Juan Pablo II nos advertía contra esta tendencia a elaborar programas en la Iglesia. Comillas, dice, citando al Papa
Juan Pablo. No se trata de inventar un nuevo programa, el programa ya existe. Es el de siempre recogido por el Evangelio y la tradición viva. Se trata, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. Se trata, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar. Es un programa que no cambia al variar los tiempos y las culturas, aunque tiene en cuenta el tiempo y la cultura para un verdadero diálogo y una comunicación eficaz. Es decir, se trata de dejar que Dios actúe, que sea Cristo el que actúe en nuestra vida, pero para eso hay que pedirle luces a Él. Señor, ¿tú cómo lo harías? ¿Qué quieres que haga? Y, y vamos los dos juntos. Eso es una frase que a mí me impactó mucho. San José María lo repetía bastantes veces. Decía, Señor, yo solo no, contigo puedo, solos no. Y la oración somos dos, somos Dios y yo. Es Dios y soy yo. Pues vamos nosotros pues a pedirle al Señor que nos ayude. Hay un punto de camino que dice 2 más 2 es igual a 4, pero 2 más 2 más Dios. 2 más 2 más Dios. Si hacemos oración, nos hacemos una sola cosa con Dios. Nos hacemos uno con Él. Vamos a sacarle un tiempo, aunque sean 5 minutos por la mañana. O, pues, Santa Teresa decía que el que hace 20 horas, 20 horas no, 20 minutos de oración se salva. Pues vamos a ver cómo hacemos para sacarle esos 20 minutos o esa media hora como mínimo diario. Si podemos media hora por la mañana y media hora por la tarde, genial. Pero si no, pues media hora, eh, aunque sea 5 minutos o 10 en la mañana, a solas con Dios, o haciendo algo, una cosa que no nos requiera concentración, ir hablándole, ir pidiéndole luces, pidiéndote luces, Señor. Y por la tarde también, qué importante para poder descansar, como realmente nos lo muestras tú, Señor, aquí en el Evangelio. Y pues te retiraste a solas, te querías retirar a solas para estar con tus discípulos, pero también orar. Pero ya cuando ves que pues no es posible y ves que los discípulos pues están demasiado cansados y no van a seguirte en este tiempo de oración, pues les dices, vayan y adelántense ustedes y yo me quedo orando. Pensé que ustedes van a encontrar unas dificultades, van a encontrar problemas, yo voy a orar por ustedes, voy a pedir. Oración. Dice también el cardenal Sara, es posible que San Francisco de Asís, en su época, cuando vio los grandes problemas que habían en la iglesia, tanto de locura por búsqueda de dinero de algunos sacerdotes, como también la falta de piedad de otros, y no se haya sentido menos indignado que Lutero por el libertinaje y por la simonía de los prelados. Es incluso cierto que él, San Francisco de Asís, sufría más cruelmente que por ello, pues su naturaleza era muy diferente del monje de Weimar.
Pero él no desafió la iniquidad, no intentó enfrentarse con ellas. Él se arrojó en la pobreza, se sumergió en ella hasta lo más hondo que pudo, junto con los suyos, como la fuente de todo perdón, de toda pureza. Como decía alguna vez un sacerdote, los grandes problemas de la Iglesia y del mundo han empezado por intentar solucionar las dificultades sin Dios, sin contar con Él, arreglando las dificultades a punta de fuerzas humanas. Lutero lo hizo, pues no lo vamos a juzgar, ni mucho menos, pero le faltó sobre todo oración. Nosotros, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo más podemos hacer oración? Oración, oración. Tú, Señor, haces que los discípulos se suban a la barca. No es que los abandones, como dice el Papa. Este alejarse no se debe entender como desinterés respecto de las personas o como abandonar a los apóstoles. No, no, no. Es más, hizo que los discípulos subieran a la barca para que se adelantaran a él a la otra orilla para encontrarse de nuevo con ellos, pero para saber o para contar al Padre lo que había de hacer con ellos. ¿Cómo formar a Pedro? ¿Qué decirles a cada uno de ellos? Pues aunque ya Jesús era Dios y es Dios, pero era importante para él formar a los discípulos y comunicarse con el Padre. ¿Qué hacemos nosotros ante las dificultades? Hablamos con Dios, se las contamos, le pedimos luces a Dios. Sigue el Evangelio diciendo, mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. A la cuarta velada de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Y sigue el Evangelio. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Y sigue el Evangelio. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Pues vamos mirando también la oración de los discípulos. Pues cuando tienen miedo, porque hay dificultades, pues no, ellos saben que Jesús está ahí, pero tienen miedo. ¿Y qué hace Jesús? Se acerca. Pedro le dice, si eres tú, mándame ir sobre el agua. Y cuando empieza a caminar sobre el agua, todo le empieza a ir bien. Pero cuando siente que le empiezan a faltar las fuerzas, pues es cuando se siente que está fracasando. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse. Si nosotros confiamos en la fuerza de Dios, las cosas irán adelante. También lo dice el cardenal en ese mismo libro. Hoy es imprescindible volver a nuestras raíces.
Esa raíz, lo sabemos bien, es una sola, Jesucristo. Jesús es el enviado del Padre, es la piedra angular. En él, en el misterio de la muerte y resurrección, viene el reino de Dios y se consuma la salvación del género humano. No hay nada que le pertenezca personalmente. Absolutamente todo es del Padre y para el Padre. Los judíos estaban asombrados de la vasta sabiduría de Jesús. ¿Cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Jesús les contesta: mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Siempre hace referencia al Padre en la oración. Siempre a través de la oración vamos a buscar hacer lo que Dios quiere. Cuando hacemos oración no es simplemente cerrar los ojos y pedirle: Señor, haz las cosas que a mí me parecen, sino dame luces para ver qué es lo que tú quieres, que se hagan las cosas de acuerdo a tu voluntad, que se haga como tú quieres y no como yo quiero, que se haga tu voluntad y no la mía. El hágase, cúmplase, sea alabada tu eternamente tu voluntad. Y sigue el cardenal Sara: el Hijo solo no puede nada. Jesús se lo dice con estas palabras: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, pues lo que Él hace, eso lo hace del mismo modo el Hijo. Y añade: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, juzgo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Volvamos otra vez a eso. En la oración nos hacemos uno con Dios. El santo cura de Ars decía que nos fundimos de tal forma nosotros y Dios que es como dos trozos de cera que al calor de una vela se funden, dos trozos de cera distintos, y después no hay nada que los pueda separar. Tenemos la fuerza de Dios. Don Javier Echevarría algunas veces lo repetía, que San José María lo había llamado alguna vez en la noche y varias veces se lo había repetido y le había dicho: ¿sabes una cosa? La única fuerza que hay en el Opus Dei es la oración. Aunque tengamos medios, aunque tengamos cosas, la única fuerza que hay y que tenemos es esta, la oración. El Hijo no puede nada sin el Padre. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Él nos lo ha dicho: sin mí no podéis hacer nada. Señor, ¿por qué somos tan obstinados? ¿Por qué somos tan cabeciduros? ¿Por qué no cuidamos nuestros ratos para conversar contigo? Ayúdanos a meternos aquí. Ayúdanos a cuidar nuestros ratos de conversación con Dios. Tú nos lo mostraste durante tanto tiempo. Aquí, en este Evangelio, volvamos otra vez. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Estabas cansado. Pues lo más lógico era que hubiera despedido a la gente y se hubiera acostado a dormir. Pero no, estabas cansado. ¿Y cómo descansas? Orando. En la oración se descansa. Procuremos descansar en Dios. Procuremos hacer mejor la oración. Le preguntan al cardenal Sara: ¿por qué usted suele decir tan a menudo que el servicio al prójimo solo se debe entender a través del servicio de Cristo? Y dice: el hombre herido por el pecado original se muestra
con frecuencia egocéntrico, individualista y egoísta. Aunque hay mucha gente que dice que el hombre por naturaleza es bueno, pero no, todos tenemos pecado original. Todos tenemos tendencia a ser egocéntricos, a ser individualistas, a ser egoístas, a buscarnos a nosotros mismos. Y sigue el cardenal, si el hombre está inspirado por Cristo, sirve a su prójimo. Sin Cristo solamente tiene en cuenta su propio interés. La Madre Teresa de Calcuta decía que sin la intensa y abrasadora presencia de Dios en nuestros corazones, sin una vida de intimidad con Jesús honda e intensa, somos demasiado pobres para ocuparnos de los pobres. Es que tengo que ayudar a la gente. Perfecto, haz oración. Tengo que cuidar a mis hijos. Perfecto, haz oración. Si no hacemos oración, no podemos ayudar. Sin una vida de intimidad con Jesús honda e intensa, somos demasiado pobres para ocuparnos de los pobres. Es Jesús presente en nosotros quien nos empuja hacia los pobres. Sin Él no podemos hacer nada. Pocas veces somos capaces de entregarnos a los demás. Los cristianos no están llamados solamente a involucrarse en actividades humanitarias. La caridad va mucho más allá. Y si nos convertimos solamente en ayudadores externos, en que dan cosas externas por encima del hombro, o simplemente si creáramos fundaciones, podría ser para tapar, que eso hacen muchas personas, para dejar de pagar impuestos, pues eso es injusto e inhumano. Lo que tenemos que hacer es servir. Nosotros vinimos al mundo a servir con el servicio de Cristo. Los cristianos no están llamados solamente a involucrarse en actividades humanitarias. Y sigue el cardenal Sara la labor de las organizaciones no gubernamentales de que he sido testigo en África o en otros lugares suelen ser de utilidad, pero siempre presenta una tendencia a convertirse en un comercio en el que los intereses y la avaricia se mezclan con la generosidad. Claro, pues hace un tiempo hablaba con un amigo que estuvo en Kenia ayudando y me contaba que había preguntado si él podía ir de pues a, a ayudar a una de estas ONG y le dijeron pues si usted viene tiene que pagar. Volvamos a esas palabras. El hombre herido por el pecado original se muestra con frecuencia egocéntrico, individualista y egoísta. Solo Dios es el que nos saca a nosotros de esa espiral a la que nos lleva el pecado. Solamente inspirados por Cristo servimos a los demás. Sin Cristo solamente tenemos en cuenta nuestro propio interés. Solamente nos buscamos a nosotros mismos. Procuremos tener una vida de intimidad con Jesús honda e intensa para poder ayudar, para poder tener más tiempo, para poder llegar a más. Hablando de este momento en que San Pedro empieza a caminar sobre las aguas, en ese mismo Ángelus, el Papa decía: los padres de la Iglesia descubrieron una gran riqueza de significado aquí. El mar simboliza la vida presente y la inestabilidad del mundo visible. La tempestad indica toda clase de tribulaciones y dificultades que oprimen al hombre. La barca
En cambio, representa la iglesia edificada sobre Cristo y guiada por los apóstoles. Jesús quiere educar a sus discípulos a soportar con valentía las adversidades de la vida, confiando en Dios, en aquel que se reveló al profeta Elías en el monte Oreb, en el susurro de una brisa suave. El mar simboliza la vida presente y la inestabilidad del mundo visible. La tempestad indica toda clase de tribulaciones y dificultades que oprimen al hombre. Hay muchas dificultades, hay muchos problemas. ¿De dónde vamos a sacar la tranquilidad y la paz? De Cristo. Es ahí donde nosotros podemos salir adelante. Y sigue. El pasaje continúa con el gesto del apóstol Pedro, el cual, movido por un impulso de amor al Maestro, le pidió que le hiciera salir a su encuentro caminando sobre las aguas. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Nosotros también le decimos lo mismo: Señor, sálvame. Ante la fuerza del viento, ante las dificultades, ante los problemas: Señor, sálvame. Concluimos este rato de oración pidiéndole a la Virgen que seamos personas de oración, que cuidemos nuestros ratos de conversación con Dios, así como Él lo hizo, así como lo hizo la Virgen. Acudimos también a ella para concluir esta conversación con Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.